¿Qué tal? ¿Cómo están mis estimados amigos y hermanos? Los saluda su servidor José Gilberto Carrillo. Gracias a Dios, todos los días estamos listos para comer y para comer un pan fresco. Aquí no comemos pan frío, comemos pan fresco. Recuérdese usted de algo precioso que en la palabra de Dios está. En Juan 6 dice que Jesús es el pan de vida. Jesús es el pan vivo que descendió del cielo. Qué precioso. Yo le doy gracias a Dios porque Dios nos bendice todos los días con un sabroso pan. Haga caso y cuenta que estamos entrando a la panadería donde huele tan rico ese pan fresco. A mí me gusta el pan calientito. Mire, los franceses, esos que los mexicanos llamamos virotes, cuando están calientitos son hasta tostaditos, sabrosos. Pero ya cuando están fríos, hasta parece que fueran de hule o de cartón. Ya no se le siente el gusto, como cuando está calientito, con mantequilla, con frijolitos. Pan fresco. Yo siempre le pido a Dios que nos dé pan fresco. El que estudia la Biblia diariamente siempre tendrá el pan diario. Por eso el Padre nuestro dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y no se refiere a la comida física, sino a la comida espiritual. Muy bien, usted que siempre está llevando esta secuencia, porque para entender esta enseñanza se necesita ir en una secuencia. Cualquier persona que nos encuentre en el camino y nos escuche uno, dos o tres mensajes, pues va a creer que estamos fuera de contexto y hasta va a criticarnos y va a decir que no es así, que no es asá. Pero gracias a Dios que nosotros tenemos paz porque sabemos que el pan fresco que recibimos hoy es el fruto de ser panaderos por 44 años. Ser panaderos por 44 años, dando el alimento a tiempo y fuera de tiempo. Entonces vamos a repasar un poquito porque queremos avanzar, queremos ir más allá. Mire, lo primero que les hablé después de que llegamos a Mateo capítulo 1 y versículo 16, porque fue cuando llegamos a ese punto que Dios nos puso a escudriñar más profundamente. Ahí dice que la Virgen María dio a luz a Jesús, que es llamado el Cristo. Y entonces ahí Dios despertó en nosotros un deseo de conocer qué clase de Dios es el que nos vino en la persona de Jesucristo. Porque Él es Jesús llamado el Cristo, por tanto Él es Jesucristo. Él es verdadero hombre, verdadero Dios. Y nosotros estamos estudiando qué clase de Dios es el que nos vino en la persona de Jesucristo. Y para ello entonces entendimos que hay 29 cosas que están en palabras simples en el Nuevo Testamento y 10 cosas que están expresadas en parábolas. Luego, después de eso, dos mensajes les hablé de la naturaleza y vida de Dios. Entendimos que Dios nos ha dado su vida y su naturaleza para que nosotros seamos participantes. Yo no creo que Dios nos haya dado su vida para que nosotros la tengamos ahí por un ladito o que nos olvidemos de que hemos sido bendecidos con esa vida, sino que es para disfrutarla y para experimentarla. Ser participantes. No hay pierde, no hay vuelta de hoja. Participar de la vida de Dios es disfrutarla. Y claro, entendimos que de acuerdo a segunda de Pedro capítulo 1 y versículo 4, allí dice que nosotros podemos participar de esa vida divina huyendo de la corrupción que hay en el mundo. Por eso pusimos que
es un ciclo. Entre más tú huyes de las concupiscencias de este mundo, pues más disfrutas a Dios, más participas de Él. Si tú no huyes de la corrupción, si no huimos de las concupiscencias, entonces nosotros no vamos a estar disfrutando esa vida, no la vamos a estar experimentando, no vamos a estar participando de ella. Muy bien, hoy vamos a continuar las lecciones, pero ahora quiero hablar de los atributos divinos, porque tú debes de saber algo. Hay una base que es fundamental para entender la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios está resumida en tres expresiones. Dios es espíritu, Dios es amor, Dios es luz. Eso Dios se lo atribuye a Él mismo. Por lo tanto, Dios es espíritu, el espíritu es la persona de Dios. Dios es amor, el amor es una persona. Dios es luz, la luz es una persona. Jesucristo dijo que Él es la resurrección es una persona. Entonces, vamos a entender todos estos pequeños detalles, porque cuando entendemos lo básico de Dios, de su naturaleza y su vida, vamos a entender una infinidad de atributos divinos. Atributos divinos, ¿por qué? Los atributos son las cualidades, son las características, son la propiedad, la particularidad, la peculiaridad, la singularidad. Es un rasgo, una marca, su carácter, su idiosincrasia, su naturaleza, su condición. O sea que tomé dos de las mejores definiciones de lo que son atributos, porque ahorita vamos a entrar a los atributos de Dios. La segunda definición que tomé del diccionario acerca de atributo es cada una de las perfecciones propias de la esencia de Dios, como su omnipotencia, su sabiduría, su amor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos nosotros debemos de saber que cuando se habla de Dios, Dios tiene atributos. Dios tiene atributos. Su naturaleza es su esencia. ¿Qué es Él? Él es amor, Él es luz, Él es sabiduría, Él es espíritu. Entonces, nosotros podemos decir con propiedad que algunos de estos conceptos son la naturaleza de Dios. Es natural en Dios amar. Es natural en Dios alumbrar. Es natural en Dios ser espíritu, que no se puede ver, pero que implica algo más allá. Porque cuando se habla de Dios como espíritu, tenemos que entenderlo como tal. Fíjese pues. Entonces, para ponerla fácil y que usted vaya avanzando en su estudio bíblico, vamos a decir que los atributos divinos pertenecen al ser de Dios, mientras que las virtudes humanas pertenecen al ser humano. En nosotros son virtudes. Mire, todo lo que para Dios es atributo y que para Él es una peculiaridad, es algo distintivo, es algo propio. Para Él es un atributo. Si en caso nosotros participamos de ello, para nosotros se vuelven virtudes. Es virtud en nosotros amar. Es virtud en nosotros alumbrar. Es virtud en nosotros ser espíritu. Es virtud en nosotros si vivimos en resurrección, porque Él es la resurrección. O sea que todo lo que para Él son atributos divinos, Él es la sabiduría. Entonces, si en caso nosotros participamos de algo de su sabiduría, eso se llama virtud. En nosotros son virtudes. Nunca se le olvide, en Dios son atributos, en nosotros son virtudes. Entonces hoy
porque como el tiempo avanza y queremos aprovecharlo bien, hoy vamos a hablar de algo que es divino, un atributo de Dios. Yo sé que ya hablé un poco de Dios es espíritu, ya hablé un poco de Dios es amor, ya hablé un poco de Dios es luz. Pues hoy vamos a hablar no solamente de que ello es la naturaleza de Dios, sino que son atributos divinos. Entonces quiero tocar esa expresión. Vamos a ir a la palabra, vamos a Juan 4:24, por favor. Juan 4:24. Juan 4:24. Dice, Dios es espíritu. Esa es una declaración que Juan, el Evangelio de Juan, nos da. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Ese es un atributo divino. Pero nosotros tenemos que saber qué es lo que significa que Dios es espíritu. Y para que nosotros entendamos esa declaración, pues tendríamos que irnos hasta el contexto, que es el capítulo 1. Desde el capítulo 1, mire cómo nos presenta el Evangelio de Juan a Dios. Dice, en el principio era el hablar divino, era la palabra, era el verbo, y el hablar divino, la palabra, el verbo, era con Dios, era con Dios. Y el verbo era Dios. Entonces, usted tiene que entender, y yo también, que la revelación divina, la revelación del Evangelio de Juan, es de la palabra, del hablar, pero note pues que nos dice que el hablar es Dios. O sea que es importantísimo que usted entienda esto para que pueda entender todo el Evangelio de Juan. El hablar, mire, el hablar era con Dios. Fíjese la forma que usa Dios para ayudarnos a entender su hablar. Es algo igualito a lo que nosotros tenemos. Usted me está escuchando hablar a mí, mire. Yo soy el hermano Carrillo, pero mi hablar está conmigo. Mi hablar aquí está, mire, yo estoy diciéndole a usted buenos días, yo estoy diciéndole que el Señor le bendiga, yo estoy diciendo que el Señor le guarde. Se da cuenta que el hablar está conmigo, la palabra, el verbo está conmigo, por lo tanto no está aparte de mí. Yo soy José Gilberto Carrillo y conmigo está el verbo. Pues así dice aquí, en el principio era el hablar y el hablar era con Dios, con Elohim. Y el hablar era Dios, pues yo no puedo decirle que mi hablar es una cosa y el hermano Carrillo es otra, ¿verdad que no? Es bonito entender la Biblia cuando usted le pone atención al Espíritu lo que está declarando. Yo aprendí desde muy joven aprendí que leer bien es entender lo que se lee. Y quizás se lo he repetido unas 8.400 veces, no sé, 10.000 veces. Y nunca olvide, leer bien es entender lo que se lee. Yo estoy leyendo bien. Yo estoy leyendo que en el principio era el hablar, desde el principio era el hablar, y el hablar estaba con Dios, y el hablar era Dios. Por eso le estoy presentando una semejanza. Le estoy diciendo, míreme a mí, yo soy José Carrillo, y yo tengo mi hablar está conmigo, y mi hablar, si está conmigo, soy yo. Entonces aquí está diciendo que en el principio era el hablar, y el hablar era con Dios, y el hablar era Dios. Este era en el principio con Dios. Este era en el principio con Dios, el hablar, el verbo. Pero es que aquí se está refiriendo no solamente a Dios, sino a Jesucristo. Jesucristo es el verbo, Él es el verbo de Dios. Él es el hablar divino. Entonces, este era en el principio con Dios.
Y por eso cuando usted llega a Juan capítulo 17, que es todo bajo contexto, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Porque el verbo es la expresión de Dios. Y Cristo es la expresión de Dios. Por medio de Cristo Dios se expresa. No hay otra manera. No hay forma que se conozca a Dios. No hay ninguna otra manera que uno pueda conocer a Dios. Por eso mire lo que dice en el 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está, porque el hablar estaba con él en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. El hablar divino es el que ha dado a conocer al Padre Celestial, por medio del hablar divino, y aquí nos dice que el hablar divino es Cristo. El hablar divino es el verbo de Dios, y a Dios no lo puede conocer nadie si no es por medio de Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es el hablar divino, es la forma en que Dios vino a los hombres para que los hombres lo conozcan, para que los hombres reciban revelación de cómo es Él. Aleluya. Dice aquí en el versículo 3 que todas las cosas por el verbo fueron hechas, porque el verbo es la pronunciación de la palabra, y sin hablar la palabra de lo que ha sido hecho, dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, sin hablar la palabra, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por lo tanto, todo lo que Dios ha creado y hecho es por medio de la palabra. Creado y hecho por medio de la palabra. Creado, formado y hecho por medio de la palabra. Ahora fíjese pues, en el verbo, en el hablar, en él estaba la vida. En el hablar estaba la vida. ¡Wow! En el hablar estaba la vida. O sea que cuando Dios dice algo, viene a la existencia. Dios dice algo, viene a la existencia, porque el hablar de Él es vida. Y la vida era la luz de los hombres. Notemos pues, porque vamos despacio, pero vamos a ser entendidos. Solo quiero que vean aquí. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora, de acuerdo a la palabra de Dios, como puso mi hermana Vicky, su hablar es vida. Su hablar es vida. Todo lo que Dios dice, eso es vida. Vamos un poquito más adelante a Juan 6:63. Juan 6:63. Mire cómo dice. El Espíritu es el que da vida. Ahora usted se va a dar cuenta que cuando Dios dice en 4:24 que Él es Espíritu, es para dar vida. Si usted no entiende en el Evangelio de Juan que Dios es Espíritu para dar vida, entonces no va a entender que la palabra, es la que da vida, entonces la palabra es el Espíritu. Y Pablo así lo dice que la espada del Espíritu es la palabra. Entonces notemos pues que si no aprendemos a usar los términos, si nosotros no aprendemos a ubicarnos en esta palabra, por mucho que nosotros enseñemos, jamás traeremos a la gente lo que dice que es la palabra. Mire pues, vamos a regresar a Juan 1:1. Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué quiere decir, hermano? Por favor, mire, es que nosotros tenemos años de ser cristianos. Y leemos, y leemos, y leemos, pero nunca nos ubicamos. Nunca tenemos sobriedad en nuestro hablar. Mire, yo cuando veo comentarios aquí de hermanos que no estudian la Biblia y que dicen, es que la Biblia dice esto, dice así, y no la saben enfocar, no saben balancearla, no saben poner en su lugar las piezas. Esto es muy importante, hermano. Poner en su lugar las piezas, y es lo que yo estoy haciendo. Mire, al poner en su lugar las piezas, usted tiene que tener la habilidad
de parte del Espíritu Santo, de poner cada cosa en el lugar que va, porque si la pone en el lugar que va, usted está acertando. Usted no está errando. Usted está acertando a lo que Dios dice en su palabra. En la palabra nos dice que en Él estaba la vida, en el hablar divino, y la vida era la luz de los hombres. Pero cuando lee en 6:63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces tú tienes que entender pues que algo muy importante, lo primero que Dios te declara cuando Él te dice que Él es espíritu, te está diciendo que Él es vida. En Él estaba la vida, pero ahora te dice que la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Dicho en otras palabras, nadie puede entender quién es Dios si no es por medio de Jesucristo. Cuando tú entiendes quién es Dios por medio de Jesucristo, tú recibiste luz. La luz de Dios te llegó. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En toda la tierra, si un hombre no mira a Jesucristo, no tiene luz. Podrá ser intelectual, podrá ser una persona científica, podrá ser un doctor, podrá ser un ingeniero, podrá ser un arquitecto, podrá ser una eminencia, pero si no mira a Jesucristo, no tiene luz. No tiene luz. Por muy intelectual que esté, por muy preparado que esté, pero no tiene a Cristo en su noticia, esa persona está ciega. Esa persona está en tinieblas. Yo quiero que leamos algunos versículos. Leamos Juan 5:26. Juan 5:26. Dice así, dice, porque como el Padre tiene vida, fíjate pues, como el Padre tiene vida en sí mismo. Si tú dices que el Padre tiene vida en sí mismo, pues Él es la luz. También ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Jesús también es la luz. Él mismo dijo, yo soy la luz del mundo. El que a mí viene, sale de las tinieblas. Leamos el versículo 24, aquí mismo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de tinieblas a la luz. Así lo pone Pablo. Entonces, hermanos, qué precioso es esto. Qué maravilloso es esto. Tener nosotros a Cristo. Tener la vida es tener la luz, es tener la revelación. Por eso en toda la Biblia la luz representa la revelación divina. En toda la Biblia. Luz es revelación divina. Y desde el principio de la Biblia, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Aleluya. Muy bien, leamos otros dos versículos más. Leamos Primera de Juan capítulo 5. Vayámonos hasta el final de la Biblia. Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5. Y podríamos leer bastantes versículos allí, pero solo vamos a leer un poquito o metámonos, porque queremos saber que la vida es la luz, que la luz es la vida. Aleluya. Que Dios es luz, que Cristo es luz, que Cristo es vida, que Dios es vida. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, tiene la vida de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él.
En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Fíjate, el Espíritu es la verdad, el Espíritu es la vida, el Espíritu es la luz. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el hablar divino y el Espíritu Santo. Y esos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y esos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Se da cuenta? Entonces, la vida es muy importante. La vida divina para nosotros es muy, muy importante. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Con solo creer en Cristo, nosotros ya tenemos vida eterna. Leamos también Juan capítulo 3 y versículo 5. Dice Juan 3:5. Oh, aleluya. Dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aún para entrar al reino de Dios, nosotros tenemos que creer. Mira, dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar. Tenemos que nacer de ese Espíritu. Por eso allí se nos declara que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, si ya usted está captando la enseñanza, usted se dio cuenta que estoy hablando del primer atributo. El primer atributo de Dios, o sea, el primer atributo básico de Dios, es la vida divina. Por eso la vida divina puede ser considerada como el primer atributo básico de Dios. Y aunque la palabra vida, oiga bien, aunque la palabra vida es usada muchas veces en el Nuevo Testamento, hay una frase que nos debe de impresionar. Vayamos a Efesios 4:18. Efesios 4:18. Porque mire lo que dice ahí. Pablo dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, aunque la palabra vida se encuentra muchas veces en el Nuevo Testamento, solo una vez dice la vida de Dios, y es en Efesios 4:18. La vida de Dios. Ahora, ¿cómo podemos entender nosotros la vida de Dios? Porque estamos hablando de ese atributo, primer atributo básico, la vida de Dios. En el Nuevo Testamento, nosotros tenemos tres
Tres palabras diferentes para hablar de vida en griego. Está la palabra bios, está la palabra psique y está la palabra zoe. Cada vez que nosotros encontramos la expresión vida en el Nuevo Testamento, tenemos que ver con qué verbo o con qué palabras se está describiendo. Si usted lee en el griego, zoe se refiere a la vida increada de Dios, la vida que no tiene principio ni tiene fin, la vida eterna, zoe. Si usted lee la palabra vida, psique, está hablando de la parte psicológica de la persona, por lo tanto, es la vida del alma. Zoe es vida del espíritu, psique es vida del alma, y bios es la vida del cuerpo, de la biología. Entonces quiero que vea usted algo, porque la vida de Dios es eterna. La vida de Dios es eterna. Es una vida increada. Ahora fíjese, de acuerdo a lo que Dios nos ha mostrado en nuestros estudios de años, porque tenemos estudios de años. Y quiero decirle, personalmente, el hermano Carrillo, yo no puedo hablar livianamente acerca de la vida eterna. No puedo. Si solo estudiamos superficialmente la Biblia, no podemos dar la palabra con la amplitud que ella tiene. La palabra de Dios es inagotable, es extensa. Hermano, tiene una amplitud que usted muchas veces ni siquiera se imagina. Por tanto, debemos ser muy cuidadosos al enseñar la palabra de Dios. Créame, yo soy muy cuidadoso cuando enseño la palabra de Dios. Y yo no estoy hablando mal de ningún hermano, solo quiero enfocarme en la manera que ellos presentan la Biblia. Como por ejemplo, el hermano Witness Lee. Él es el fundador, el que continuó el recobro después de Watchman Nee. Se supone que Watchman Nee se unió a hermanos que ya estaban planificando recobrar las verdades perdidas, porque eso viene desde el primer siglo. Muchas verdades se perdieron desde el primer siglo, pero han habido hombres que no se han conformado a una tradición cristiana viciada, y ellos se han preocupado porque haya un recobro de la verdad. Pero yo quiero no hablar mal de ellos, sino quiero que usted se dé cuenta cómo dice el hermano Witness Lee. Por ejemplo, él dice que el hombre no recibe la vida eterna en su creación. Solo dése cuenta lo que él dice. Usted puede leerlo en los estudios de él. Dice que el hombre no recibe la vida eterna en su creación, sino que la recibe, dice, la recibe después de que lo puso Dios en la tierra. O sea, mire pues, voy a leer mis notas porque yo las escribí, dice. Como por ejemplo el hermano Witness Lee dice que el hombre no recibe la vida eterna en su creación, debido a que el hermano Lee pone la creación del hombre en el Edén. O sea que el hermano Witness Lee pone la creación del hombre en el Edén. Pero la Biblia no la pone allí. La Biblia pone en el Edén la hechura del hombre y la formación del hombre. No pone la creación. ¿Cómo vamos a explicar Efesios 2:10? ¿Cómo? Si nosotros no entendemos que Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, el Edén, creados en Cristo Jesús. Yo quiero que por favor usted ponga mucha atención, porque de acuerdo a la pureza de la palabra, la iglesia fue creada eternamente. Eternamente, es decir, que fue creada en la esfera celestial.
Si a mí alguien me dice que fue creado en el Edén, yo le diría, hermano, considera tu enseñanza. No vamos a pelear por eso, porque Dios no quiere que peleemos, pero debemos de ser muy considerados en nuestras enseñanzas, porque la pureza de la palabra es de que la iglesia fue creada en Cristo Jesús. Y, y que por eso dice el hermano que Adán fue puesto frente al árbol de la vida para adquirir dicha vida. Fíjese pues. La enseñanza de decir que Adán, al ser puesto en el huerto del Edén y que de todos los árboles podía comer, incluyendo el de la vida, pero del único que tenía prohibido comer era el del bien y el mal. Fíjese, ese es el logos, ese es el logos. O sea que en el logos dice que el hombre puede comer del árbol de la vida, en el logos, que es Génesis. Pero cuando nosotros vamos a las epístolas de Pablo, en las epístolas de Pablo se nos dice que la iglesia fue creada en Cristo Jesús, no en Adán. Y si usted entiende que fuimos creados en Cristo Jesús, significa entonces que la letra nos va a explicar cómo fue la caída de nosotros. Según la letra, nosotros estuvimos en un jardín. Según la letra, nosotros podíamos comer el árbol de la vida, pero no podíamos comer del árbol del bien y el mal. Pero según la letra, aquí en la tierra. Pero según el espíritu de la letra, eso fue lo que sucedió en la esfera espiritual. En la esfera espiritual, nosotros al ser creados en Cristo Jesús, nosotros teníamos acceso a ese árbol en la vida del Espíritu. Nosotros no sabemos, porque en la eternidad no hay tiempo, nosotros no sabemos cuánto tiempo nosotros estuvimos sin caer. La Biblia no registra eso. Sí lo registra en el Logos. En el Logos, cuando usted lee cuidadosamente, más o menos el hombre estuvo en el jardín del Edén como 90 años. Y después de 90 años, como en el año 140, le nació el tercer hijo, lo cual significa que los hijos ellos los tuvieron cuando ya estaban afuera del Edén. Dios no les permitió tener hijos allí adentro del Edén. ¿Por qué? Porque sabía Dios que se iban a corromper. Entonces, es cierto, todo lo que enseña el hermano Witness Lee es cierto como metáfora, pero no como una realidad. Y ese es mi punto. Ese es mi punto en el cual yo le digo a los hermanos, mira, yo quiero que vean que es correcto enseñar la letra de la Biblia, pero es mejor obtener la revelación de la letra. De hecho, Pablo nos enseña eso. Pablo dice que no somos ministros de la letra, que somos ministros del Espíritu. Del Espíritu. Entonces, de acuerdo a la letra, ella es metáfora de lo real y verdadero que es lo que sucedió en la esfera espiritual. Por tanto, la letra es para un nivel de revelación y la revelación es para un nivel más elevado. Pero ambas cosas tienen aplicación. Entonces, si alguien, y perdónenme, no es presunción, no es orgullo, no es vanidad. Perdónenme, pero todos los maestros que hemos tenido son maestros que enseñan la letra. Ellos se basan en la letra, su teología es letra. Ellos no tocan la realidad espiritual que Dios nos revela a través de Logos. El Logos debe volverse rema en nosotros.
no podemos estar en contra de los que solo alcanzan a ver la metáfora. Por eso yo les he dicho, nosotros no estamos en contra de ningún cristiano, pero tampoco nos debemos oponer a los que alcanzan a ver la palabra en una forma más profunda. Porque ese es el problema, que el 90% de los cristianos se mueve en la metáfora, se mueve en la alegoría, se mueve en la letra. Y usted me ha escuchado a mí por mucho tiempo hablar de la manera que Dios hace y forma al hombre, porque eso es la explicación de su creación. Voy a volverlo a repetir porque es importante que usted entienda esto que estoy hablando. La manera que Dios hace y forma al hombre es la explicación de su creación. Su creación es más profunda que su hechura y formación, pero todo está registrado en el Logos. Todo está registrado en el Logos. Así que hoy solo vamos a tocar esos versículos para que usted vea que en el Logos está registrado lo que Dios ha hecho y lo ha formado, pero también el Logos explica un poquito de la creación. Vayamos pues a Génesis 1:26. Génesis 1:26, que es nuestro Logos, nuestra letra. De acuerdo a Génesis 1:26, mire lo que dice la letra. Dice Dios, entonces dijo Dios, hagamos. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra. Hagamos. Leamos ahora el 27. Y creó Dios al hombre. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Note. Por eso siempre les digo, ¿cómo va a explicar usted Efesios 2:10? ¿Cómo? Si usted cree que el 27 y el 26 son lo mismo. Pero el 26 es hagamos, eso es hechura. Y por eso, mire cómo dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, versículo 26. Porque somos hechura suya, versículo 26. Pero vea lo que dice a continuación. A continuación de hechura, en el 2:10, dice, porque somos hechura suya. Ahí está en Génesis 1:26. Creados en Cristo, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra, pero se está refiriendo a Cristo y la iglesia. A Cristo y la iglesia. Cristo mismo le dijo a sus discípulos que en el Antiguo Testamento todo lo que está allí escondido en alegorías, metáforas, figuras, sombras, dice, es de mí. Pablo lo repite aquí en Efesios 5, mas yo digo esto de Cristo y la iglesia. Maridos, amada, o sea que a nosotros nos crió Dios como una pareja. La iglesia, Cristo es la cabeza, el varón, y la iglesia es la mujer. De otra manera, usted solo entiende entonces la metáfora, la letra, pero esa no es la meta de Dios, que usted entienda en Génesis la letra, no, es que entienda el espíritu de la letra. Y aún al seguir leyendo, mire lo que dice el versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Hablando en plata pura. Hablando en serio, mi hermano. Hablando en serio. Aquí está la hechura, la creación y la formación. Están en 3 versículos diferentes.
Están para que usted entienda que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús. Una pareja. Como dice Brian, y llamó el nombre de ellos Adán. Adán. Sí, porque ¿cómo va a explicar usted todos estos versículos? Mire, vayamos a otro versículo. Primera de Corintios 12:13. Primera de Corintios 12:13. O 12:12, perdón. Primera de Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces, aquí es donde hay ¿cómo le dijera? Hay un gran abismo en las enseñanzas humanas y las enseñanzas divinas. En las enseñanzas humanas el hombre ha creado un abismo bien grande en el que no entiende que Cristo es corporativo, que Cristo es cabeza y cuerpo. Dice aquí que la iglesia es Cristo. Mire, el cuerpo siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y ahí es donde la teología se bota. Mire, con estas enseñanzas que estoy yo dando, voto toda la teología humana, toda la teología expuesta por los hombres, con esto se cae totalmente al suelo. ¿Sabe por qué? Porque de acuerdo al espíritu de la letra, que es lo más elevado, no la metáfora, no la letra, sino lo que está escondido debajo de la letra, le declara a usted que la iglesia fue creada en Cristo, que el hombre fue hecho en Adán y formado del polvo de la tierra. Entonces, ¿por qué le menciono que se cae toda la teología? Porque la teología no cree que Jesucristo es corporativo. La teología, yo no estoy jugando, hermano, ni estoy mintiendo. Yo he leído libros de libros de libros que los teólogos ponen que Jesús es eterno, que Jesucristo es eterno. Pero si nosotros fuimos creados en Cristo Jesús, ¿por qué nos eliminan a nosotros? ¿Por qué quitan a la iglesia? Si la iglesia es parte de Cristo, si Cristo es corporativo, de la misma manera que el Adán hecho es corporativo, en él tienen que venir a esta tierra todos los hombres. Pues lo mismo es en Cristo venimos todos los espíritus de la iglesia a este mundo. Por eso Pablo tiene cuidado, hermano. Perdóneme, mire, yo a veces no tengo las suficientes palabras para poderme expresar y sé que Dios me va a ayudar porque me ha ayudado hasta aquí en una forma profunda. Y yo sé que me va a ir ayudando cada día más y más y más para que mi hablar sea puro, para que cuando salgan mis palabras salgan respecto a la palabra. El apóstol Pablo pone que nosotros venimos a este mundo con dos semejanzas. Venimos con la semejanza del Adán que es humano y venimos con la semejanza del Adán espiritual, el que es espíritu vivificante. Entonces yo no puedo creer una teología que me enseñe a mí que Cristo es eterno y que la iglesia no es eterna. Yo no creo una teología donde me enseñen a mí que solo Cristo es eterno si Cristo es un Cristo corporativo y que fuimos creados nosotros junto con Él. Y si Él es eterno y nosotros fuimos creados en Él, creados en Cristo Jesús, nosotros somos eternos. Aleluya, hermano. Mire, nosotros no tenemos excusa de dejar de explicar con amplitud Efesios 2:10. Yo les he dicho a los hermanos, ese es un versículo de oro, porque ese versículo aclara el pensamiento de que nosotros fuimos creados corporativamente, no solo hechos corporativamente, sino creados corporativamente. Y todo el mundo cree que fuimos hechos corporativamente porque, sí, todos veníamos en Adán. Si la Biblia registra que también venimos en Cristo, hermano. Sí, dice, por cuanto los hijos, ¿sí?, participaron de carne y sangre,
Él también participó de lo mismo. Nosotros venimos como espíritus a esta tierra para participar de cuerpo y sangre, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Él también participó de lo mismo, pero nosotros somos un espíritu corporativo con Cristo. Hermano, eso nadie lo ha enseñado, por eso les digo, el recobro se quedó totalmente en la letra, no se fue al espíritu de la letra. Yo estoy en el espíritu de la letra, porque soy ministro del espíritu de la letra. No soy ministro de logos, soy ministro de rema. Y por eso algunos no me entienden a mí. Algunos hasta se atreven a discutir conmigo y no saben ni lo que están hablando, hermano. Oh, qué lindo. Gracias, hermana Ale. Dice, gracias a Dios que nos ha dado participación de su vida y naturaleza. Y de todos sus atributos divinos nos ha dado luz y somos luz, amor, espíritu, sabiduría, y le podemos expresar en las virtudes humanas lo que Dios es también nosotros, lo que Dios es, también nosotros somos en vida y naturaleza, no en deidad, porque no somos objeto de adoración. Muy bien, muchachita. Muy bien, muchachita. Mire que dice mi hermana Connie Tonche, que ella ya tiene varios meses estudiando con nosotros, a lo mejor años. Amén, nosotros somos templo de Cristo, Él es la iglesia, somos tierra y somos espíritu, aleluya, porque fuimos creados semejantes a Él. Amén, amén. Mire qué bonito. Dice que Él hace sabio al sencillo. Muchos de ustedes antes ni se imaginaban lo que los labios de ustedes iban a pronunciar. Yo le doy gracias a Dios, hermano. Yo estoy contento porque en la manera que Dios me ha puesto a estudiar, soy bendecido. Y yo sé que no es por mí, porque una llaga podrida era mi vida. Hermano, es por la misericordia del Señor que nosotros podemos tener el privilegio de articular palabras que expresan las riquezas grandiosas de nuestro precioso Dios. Aleluya. Dice Romy, sí, hermano, estas enseñanzas botan toda la enseñanza leudada. Yo le regalé el libro de preexistencia a un pastor y me lo regresó y no quiso nada de lo que Dios a través de mí quería compartirles. Triste, triste, sí, hermano, eso es triste. Es triste que los cristianos nos hayamos conformado a un kinder y que no queremos salir de ese kinder. Aleluya, gracias papi, gracias papito lindo, Abba Padre, por tu misericordia. Que Dios te bendiga y si Él me permite la vida, yo continúo el día viernes. Hasta pronto, mis amados. Bye, bye.